realmente yo tengo una diferencia respecto al servicio como un elemento de la felicidad. A mí me parece que hay una diferencia entre la caridad, que esa sí es interesada, porque cuando la gente da pensando en recibir, y eso es la caridad, obviamente ahí no hay servicio. Lo que yo planteo es que toda persona que entrega algo, obvio que tiene un interés, puede ser feliz, y eso sí es legítimo. Lo ilegítimo sería que alguien entregue solo para beneficiarse de él. Por ejemplo, un profesor que entrega una información y dice, gracias a mí ustedes aprenden. No, lo que yo digo es, ambos compartimos, ustedes y yo, y les agradezco que me permitan servirlo. Si cambiamos ese esquema del concepto de servicio, entonces uno empieza a sentirse muy feliz, porque empieza a decir, cada vez que sirvo a la gente, yo crezco como persona. Entonces creo que si se hace esa precisión, ya lo entendemos de otra manera. Otra gente sí se sirve de la gente. O sea, Carlos, que otra de las variables para alcanzar la felicidad es el servir a la gente. Exactamente. Es lo que tú estás diciendo. Es una de las más importantes. Es una de las más importantes. Porque cuando uno se levanta, y hay gente que dice, te agradezco Dios mío, si cree en Dios, ¿qué le diría a Dios? No me agradezcas tanto a mí. Trata bien a tus semejantes. Si no los tratas bien, son solo palabras vanas. Entonces, ¿cómo sirve uno a la gente? Entregando lo mejor que puede. Hay muchas formas de servir y de ser feliz. Primero, cuando uno escucha a la gente. Ahí está sirviendo. Cuando uno le pide un simple favor. Ahí es algo bien importante que tú dices. A veces uno habla y no escucha a la gente. Uno es el que habla y a la gente no le escucha. Es importante entonces también la gente dejarlo hablar. Exactamente. Eso significa servir. Eso es servir. Claro, porque eso es tú lo que quieres hoy día es entregarme tu mensaje. Sí. Y cuando yo te escucho, yo te estoy sirviendo. Entonces el concepto de servicio... Si tú te sientes feliz. Claro. Y la felicidad se puede lograr en la medida que uno hace cosas por otros. Yo pienso que ese es el objetivo y para eso estamos en el mundo. Por eso creo que en el concepto ideológico que estoy manejando, uno es feliz cuando sirve a su sociedad, cuando dice la verdad, cuando es justo, cuando se compromete. Hay procesos que son muy difíciles. Hay gente que cree en la paz y eso es controvertido, es difícil de hacer. Pero esa persona seguramente en el último día de su vida dirá, pero yo hice lo que tenía que hacer como ser humano. Creo que la gente que no es feliz es porque tiene un proyecto prestado, porque ellos no son la vida, son otros, son las imágenes, las películas y no son ellos mismos. Entonces tú estás diciendo que vivir en sociedad nos hace felices. Si vivimos en sociedad sirviendo a los otros, sí. Si vivimos aprovechándonos de los otros, como hay gente que explota el trabajo de otros, entonces no. Pero es posible que tú explotas a otras personas de esa sociedad, pero tú te sientes feliz. Aunque eso no debería ser así, pero claro, tú podrías sentirte feliz. Alcanzas tu felicidad individual. Claro, Fausto ha trabajado muy bien esa idea sobre la explotación y la no felicidad. Mira, si los televidentes nos permiten, quiero hacer una reflexión y les ruego nos excusen, pero tendríamos que volver atrás. Resulta que todas las empresas que existen en el mundo son hechas a base de las debilidades humanas. El ser humano no está protegido, necesitamos que alguien nos proteja. El ser humano no puede conseguirse su propia comida, necesitamos que alguien la consiga. El ser humano no puede realizarse como ser humano, necesitamos que alguien nos ayude. El ser humano es débil y es vulnerable para enfrentar sus retos y desafíos, entonces tiene que tomar whisky, tiene que tomar coñac, tiene que tomar aguardiente, tiene que consumir drogas. Y de todo eso se va formando un mercado. De eso salen las grandes empresas. El ser humano no sabía cómo comunicarse, entonces le entregaron la internet, le entregaron la cibernética, la informática, pero la comunicación sigue siendo igual, mala. Esto, Fausto, apareció hace 20.000 años cuando se inició la agricultura, cuando apareció la agricultura precisamente. Antes el hombre era
un recolector cazador que tenía que ir a recolectar los frutos para poder vivir, pero luego apareció hace 20.000 años la agricultura y empezaron a aparecer los niveles de estratificación, que es lo que tú estás diciendo, que nos llevaron a eso, ¿no? Y entonces, cuando tú hablas de lo colectivo, fíjate que ya es un servicio, la felicidad. El servicio del psicólogo, el servicio del sociólogo, el servicio del recreacionista, el servicio de la industria sin chimeneas, el servicio del servicio mismo, el servicio formar parte de un club. ¿Por qué la gente hace tantos clubes? Si nosotros estudiamos minuciosamente el comportamiento humano, lo que la gente busca como felicidad es su bienestar, y eso está bien, es legítimo. Individual. Claro, y aquí podría ser colectiva también. Y también colectiva. Claro, por el centro donde se reúnen. ¿Qué es lo que busca? Tranquilidad. Entonces tiene armas, o tiene personas armadas, o tiene su casa rodeada de seguridad, de protección, o tiene 1000 casas donde pueda vivir y sin que lo molesten, aunque no va a dejar de ser molestado, o tiene la oportunidad de rodearse de personas como ellos, si son intelectuales todos, si son científicos todos, si son académicos todos, si no lo son todos, igual nos vamos a reunir. Pero lo que quiero decir en esta primera instancia es que el hombre ha hecho negocio del hombre, de todo, de sus sentimientos. Con Carlos hablamos del mercado de los afectos. Ha hecho negocio de la belleza, ha hecho negocio de la moda, ha hecho negocio de la sexualidad, ha hecho negocio de... Mire, hay gente que es mirona, le encanta mirar, le encanta escuchar, y eso es negocio. Entonces lo que yo quiero decir es la felicidad va más allá. ¿Cuáles son los componentes de la felicidad? Me gustaría, no voy a hablar de la felicidad todavía que es, pero sí de algunos de los componentes. Tú lo tocaste el básico y es el amor. Carlos tocó la solidaridad y el servicio. Sí. Pero además de eso, el gozo. El gozo no es placer, el gozo no se compra, es lo que no se compra ni se vende, esa es la felicidad. Esa es. ¿Pero qué es el gozo? Ya, plenitud. El gozo es una permanencia, un permanente estado, un permanente vivir, una permanente forma de estilo de vida. Con el dolor me gozo, no me gozo con el dolor, pero me gozo en el gozo para que el dolor sea menor. Cuando yo pertenezco a un grupo de fútbol, yo gozo ir a jugar fútbol. ¿Cómo podría definir ahí el gozo en ese aspecto? Ya, tú le has dado la definición de gozo, pero no es gozo, me gusta el fútbol. Otro día, pero me da la felicidad, o sea, cuando sé que tengo que ir a jugar. Volvemos al punto, cuando vamos a desarrollar una actividad que nos da placer, es una felicidad. El mismo cuerpo es tan agradecido que si hacemos algo muy bueno, las endorfinas nos van a llenar el cuerpo de alegría, pero no de felicidad. Nos van a llenar de bienestar, pero no de felicidad. Nos van a llenar de victorias, de gritos de gol, de rico ganamos, vamos a celebrar, pero no es la felicidad. Yo quiero que toquemos un punto ahí. Entonces, yo podría ir a la farmacia y comprarme, no sé, unas hormonas de felicidad, por ejemplo, de estas hormonas que tú dices, inyectarme o tomarlas, y me sentiría feliz, endorfinas, y me sentiría feliz, ¿o no? Bueno, vamos entonces a la parte biológica. Sí. Las endorfinas son unas sustancias, son unas sustancias que irradian en todo el cuerpo. Y solamente las produce el cuerpo, porque ¿qué las produce? La alegría, lo produce el impacto de algo, el agrado, el mismo amor. El placer. El placer, el cuerpo reacciona. Como reacciona frente al miedo, con la aprensión, con el esconderse, protegerse, que es inmediato, está científicamente demostrado. Frente a las cosas buenas, conforme a las cosas malas, el cuerpo reacciona. Entonces, con terror, con aprensión, con angustia, demuda su rostro. Lo mismo es con el gozo. El gozo no es, el gozo es una vida, es una forma de vida. Y déjame terminar, Carlos, perdón. Sí. Y hay una parte que esto va a complementar mucho, porque nos va a abrir las otras, la paciencia. Fíjate, nunca se ha tenido en cuenta la paciencia en la casa. Estamos en una sociedad donde es efervescente y todo lo quiere ya. Quiero ser ya profesional, quiero ganar mucho dinero, quiero tener novias, quiero tener novios, quiero conocer el mundo, quiero conocer la vida, quiero tener muchos amigos al tiempo. Entonces hay una parte que la paciencia nos obliga, nos somete, nos constriñe a que tenemos que esperar. Otra parte es la perseverancia. Y la perseverancia es que yo puedo mejorar. Carlos hablaba del servicio, hablamos de los negocios, hablamos del comportamiento humano. Uno persevera en lo que está convencido. Pero eso, la perseverancia trae felicidad. Ya voy para allá. Es uno de los componentes de la felicidad.
por lo siguiente. Ahora va a salir la felicidad. Ahora cuando la escribamos vamos a entenderla. La perseverancia es una constancia, valga la para palabra, lograr un objetivo en lo que se ha propuesto. Y la perseverancia es un contraste a lo que se opone a la felicidad. Fausto, me gustaría complementar lo que tú dijiste sobre el gozo porque es muy importante. El gozo es una actitud permanente, propositiva ante las cosas. Eso es. Se dice que el optimista fue el que creó el avión y el pesimista creó el paracaídas. Entonces tenemos dos visiones del mundo. Sí. Son necesarios, ¿es cierto? Los dos son necesarios. Claro. Pero el optimista que dijo, puedo volar y también puedo caer. Entonces, ¿qué es el gozo? Es la actitud permanente de alegría frente a las cosas. Y cuando uno... Yo le agregaría de alerta también. Sí. De alegría y alerta, ¿no te parece? Claro, alerta ante las cosas para aprovecharlas. Hoy día uno le pregunta a su hijo o a cualquier persona, ¿qué cosas interesantes pasaron en tu vida? Y a las 8 de la noche la persona dice, nada. Cierto. Y yo le digo, a mí sí me pasaron 500 cosas, no me digas tantas. Claro, me levanté en la mañana, abrí los ojos y digo, estoy vivo, qué interesante, tengo un día más. Entonces, el gozo es poder disfrutar de las pequeñas cosas que se vuelven inmensas teniéndolas al lado. Entonces pienso que ahí se complementa lo que planteaba Fausto. Carlos, y para mirar esas cosas que están al lado, ¿cómo podemos determinarlas? A veces no nos damos cuenta que están, que existen. Pero entonces, ¿cómo las podemos capturar? ¿Estar siempre alerta? Claro, ¿Poderlas encontrar? Claro, porque cuando tú tienes una actitud de humor, que es la que nosotros manejamos, ¿qué es el humor? Es querer reírse de las cosas simples que nos ocurren en la vida, sin necesidad de que nos den un programa televisado con risas prefabricadas, sino que uno se ríe de esto, de lo que estamos haciendo. Si la gente que está con nosotros dice, mira qué interesante, son ideas mucho más profundas que la que hemos recibido porque nos orientan. Esa es una actitud donde hay que estar alerta. En la mañana hay que estar alerta, en la tarde para disfrutar. El disfrute es un elemento fundamental y es la actitud de goce de la que hablaba Fausto. El humor entonces también es una variable importante para alcanzar la felicidad. Sí, goce, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Lo que tú decías. El gozo es alegría y la alegría es parte del gozo. Sí. Y el gozo y la alegría son parte de la felicidad. Agreguemos esto, miren, vamos abriendo el espectro. La bondad es otro componente. La bondad de la felicidad. ¿Cómo definirías la bondad? Es más que ser bueno. Y te voy a decir algo, y va a sorprender a los televidentes. La bondad. El hombre piensa que es bueno y no es bueno. Porque dele a un hijo que no esté preparado para recibir una gracia de su padre, para que le haga una exigencia a su padre con interés particular. Me explico. Si él le da la oportunidad de robarlo, lo roba a su papá. Si le da la oportunidad de tumbar a su mamá, tumba a su mamá. Si le da la oportunidad de coger a un amigo y tumbarlo, lo tumba también. Porque el hombre tiene esa inclinación proclive a hacer trampa, a ser deshonesto. Por tanto, la bondad quita eso y pone lo correcto, lo edificante. Quiero hacer una anotación aquí y con los televidentes les ofrezco que me disculpen. Porque habrá televidentes que les guste estar inclinados en la parte que no es la bondad. Aquí habrá gente que estará gruñendo allí que esa no es la felicidad, que no existe porque no la he vivido, que yo he pagado un precio, que me dijeron que viene en cápsulas, que la compré en la droguería. Estará allí gruñendo, estará amargado, estará pensando en suicidarse. Porque en una de nuestras reuniones con Carlos teníamos aproximadamente 1.200 profesores. Y salió una profesora y dijo, si la felicidad existe, yo la abrazo y me suicido con ella. Entonces, mira, son posiciones también de contraste frente a la felicidad. Habrá gente que dice, como yo no la tengo, no existe. No, porque una tenga no existe. O sea que la bondad debe ser también para uno y para los demás. Mire, voy a decir, la bondad es una disciplina. La bondad es una exigencia. La bondad es un control, un dominio propio. Individual. Claro, debe ser individual.
Fíjate, porque si tú le das rienda a lo que no es bondad, es fácil ser trampa. Hacerle trampa al profesor, hacer plagio al profesor, hacerle chiste al profesor, burlarse del papá, escaparse a la mamá. Quiero comentarles, discúlpenme por esta interrupción, pero la mayoría de los padres defienden a sus hijos a capa y espada. Mi hijo no es así. Un hijo de 19, 22 años. Él nunca pensaba en eso. Resulta que los padres tienen concepto de sus hijos cuando niños, cuando ellos tenían protestas sobre ellos. Pero no saben sus hijos qué hacen de puertas para afuera. Porque ellos fingen ser los hijos en el hogar, pero atrás son tremendos. Fuera de su casa. Son diferentes. Ellos no saben la violencia, no saben con quién se mete, porque es inclinado. Por tanto, la felicidad nos da ese complemento de la bondad. Y aquí viene otra parte muy interesante que la ha tratado Carlos, y eso es lo que estaba luchando y era lo que quería yo llegar a ese lugar, la fraternidad. Ese es un nivel poderosísimo. Tratar la fraternidad es más que la amistad. Fíjate, la fraternidad es mucho mayor que la amistad. La amistad, usted dice, mi amigo... Pero la fraternidad se da en comunidad. En comunidad. O sea que la comunidad es importante Sí, para la felicidad. Estamos llegando allá. Aquí ya estamos llegando allá. Pues ya la vamos a proteccionar. Pero se inició individual. ¿Listo? Claro. ¿Qué es una fraternidad? Personas que ideológicamente, afectivamente, intelectualmente, científicamente, socialmente, económicamente, tienen afinidades. Y algo bien interesante que lo estamos planteando Rafael y Fausto. Podemos no tener toda la afinidad. Podemos incluso discrepar políticamente. Es absurdo cuando una pareja pelea en una votación presidencial y ninguno de los dos jamás ha conocido a los candidatos. Entonces uno los ve y uno dice, qué absurdo. La fraternidad es entender al otro con sus debilidades y su fortaleza, que es lo que hemos planteado con Fausto permanentemente. Con Fausto nosotros podemos tener diferencias y contigo, incluso con los televidentes. Sin embargo, el elemento fundamental de la fraternidad es el respeto al otro. Tú puedes disentir de mí, sin embargo sigues siendo persona. Y ahí es donde está el elemento fundamental que se ha planteado aquí. La felicidad es también respeto al otro. Y lo más importante, la bondad. Ser bueno no significa ser débil. Y ahí es donde está la clave que hemos trabajado en nuestras investigaciones. La mayoría de la gente buena se siente muy débil. O la manipulan, o la golpean. Nosotros tenemos que ser fuertes para seguir con nuestros principios y eso nos da la capacidad de, teniendo ese poder, servir a los demás. Y ahí empezamos a engrosar el concepto de felicidad. La felicidad no es reír todo el día, porque en ese caso los locos serían los más felices. Claro. Y aquellos que hacen chistes también. La felicidad es la alegría interna que se expresa en el servicio, en la bondad y en lo colectivo hacia toda la gente. Déjame complementarte. Un minuto, solamente un minuto, que no quiero dejar suelto, porque esto nos va a dejar muchas raíces, muchos emprendimientos. El equilibrio. ¿El equilibrio en qué aspecto? Personal, social, individual. 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 El balance, la generosidad y un carácter afable, amable y solidario son componentes de la felicidad. Continuaremos en el siguiente espacio. La felicidad mía aquí es vivir con mi familia y mirar todo alrededor, que es muy hermoso. La felicidad en el plano filosófico y existencial genera de suyo un concepto muy complejo. Existen tantos seres en el mundo como conceptos de felicidad. El concepto de felicidad es muy subjetivo. La felicidad existe y es pasajera. Como también podríamos decir, a contrario sensu, que la felicidad es un concepto que el hombre se inventó para mentirse a sí mismo. Hay momentos de felicidad, el nacimiento de un hijo, el afecto que le prodigamos a nuestros seres queridos, el poder compartir en un grupo de amigos momentos en los cuales
ya sea por época navideña o porque ganó el Deportivo Pasto o porque clasificó Colombia al Mundial, que le permiten a uno sentir ímpetus pasajeros de felicidad. Pero en fin, yo diría, haciendo un esfuerzo de síntesis y con mi modestia normal y natural, pues la felicidad no deja de ser un concepto complejo y muy ambiguo.